diversidad de organización. El presidente Miguel de la Madrid pidió al movimiento obrero seguir defendiendo los valores de la revolución. Consideramos que nuestra economía debe volver a crecer. Nuestro país tiene necesidad de que generemos... En los últimos 4 años, México ha construido 28.125 escuelas. Superando sus problemas, México avanza. Lo cierto es que el golpe al bolsillo de los mexicanos es cada vez más duro. La batalla de todos contra la inflación. México, país organizador del Mundial 1986. La hora, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Y se hizo un silencio total, un silencio muy profundo. Los pájaros dejaron de trinar, el sonido del tránsito se detuvo, era un silencio total. Ese día a las 7:19 de la mañana, yo me encontraba en esta zona que era más verde que ahorita. Ahorita está muy seca. Esta era una zona jardinada que separaba el edificio donde yo vivía, el Yucatán, del Nuevo León, que estaba aquí enfrente. Mi primer pensamiento fue, ¡ay, otro sismo! Otra vez vamos a tener que hacer el inventario de daños. En ese momento estoy tomando unos tenis, cuando de repente me voy de frente. Yo pensé que había tenido un mareo, pero no, al momento reacciono y veo que los tendederos están oscilando fuertemente. Regreso rápido al departamento por mis hermanos que estaban todavía dentro. Los saco rapidísimo y nos vamos a un jardín cercano y esperamos que pasara el temblor. No funcionaba la luz, encendí la televisión, no había televisión. Hablé por teléfono a Televisa. Hablé a otras estaciones, estaban saturadas las llamadas. Pensé inmediatamente que había ocurrido algo fuera de lo común. El sismo entonces empezó a durar más y más y más. Y yo empecé a escuchar un sonido agudo que de pronto yo pensé, bueno, alguien está tirando la vajilla por la ventana. Se veían esas dos estructuras golpeándose, colapsándose, sacaban mucho polvo, el ruido era muy fuerte, el maestro se agarraba del pizarrón y decía, no pasa nada, pero la realidad es que empezaba el pánico, era un temblor fuerte y muy largo. Yo estaba en Washington dando una conferencia en el Centro de Estudios Estratégicos y me mandaron una tarjeta. Me impactó mucho, yo traté de acortar la conferencia, salí, me traté de comunicar a la Ciudad de México, estábamos totalmente incomunicados y la información que salía en los noticieros de Estados Unidos era de que era algo gravísimo y la imposibilidad nuestra de poder entrar en comunicación
con cualquier persona en la Ciudad de México, pues nos confirmaba que se trataba de una destrucción mayor. Yo vivo en la colonia Condesa, que fue una de las áreas muy afectadas, y cuando salí en la mañana a una reunión que tenía y empecé a darme cuenta que el temblor había sido mucho más fuerte de lo que yo había pensado, y empecé a ver todo lo que se había destruido y todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en la ciudad. Yo vivía entonces en una parte alta de la ciudad, que es Polanco, y bueno, se supone que ahí se sienten menos los temblores, y sin embargo fue tan violento que yo le comenté a mi entonces esposa que ese era un temblor que seguramente había producido destrucción, porque era demasiado violento. Yo venía caminando por esta calle, puesto que mi coche se había quedado atrás, no podía avanzar. Entro por esta puerta, que es la principal, para entrar a mi sitio de trabajo, que es la unidad de infectología. Y lo primero que me encuentro es que no existe más el edificio que estaba yo acostumbrada a ver durante tantos años. Un edificio de 12 pisos que era la residencia de médicos que estaban realizando sus estudios de especialidad. El edificio estaba totalmente colapsado, era montonales de tierra, montonales de piedras, gente corriendo por todos lados, desesperada, llorando. Veo que del otro lado se oyen gritos, se oye también un montón de tierra hacia este lado, y tampoco existe más el hospital de ginecobstetricia, la maternidad del hospital, otro edificio de 6 pisos. Entonces volteo hacia el Nuevo León y la imagen que vi fue como de una pesadilla. Se estaba levantando una nube de polvo, y en medio de esa nube de polvo la estructura de esa mole gigantesca que era el Nuevo León parecería como si fuera una maqueta que estuviera siendo aplastada por una mano invisible y gigante. Se estaba colapsando, se estaba destruyendo, y cuando se disipó el polvo, la imagen que yo vi del Nuevo León derruido era una imagen que yo no podía creer. Los sismos se dividen en 3 tipos de sismo. En sismos telúricos, tectónicos y plutónicos. La diferencia es en la profundidad del epicentro. Los que más nos afectan a nosotros pues son los telúricos, porque son los primeros 100 kilómetros de profundidad. Cuando son más profundos, la misma Tierra absorbe gran cantidad de esa energía. En el caso del 85 vino del sur. Por eso la mayoría de los daños se dieron por Calzada de Tlalpan, la colonia Roma, el centro y Tlatelolco. Fue el gran paso del sismo. Las ondas vienen de esa forma y se siguen hacia el norte, pero en la Sierra de Guadalupe chocaron y se regresaron. En el punto donde se unen las ondas primarias que vienen con las secundarias que regresan, en ese punto se forma un nodo y en ese punto salta. Y lo que se encuentre arriba de ese punto se cae. Tenemos en la línea al licenciado Jacobo Zabludowski. Adelante, licenciado, le escuchamos aquí en W. Que estoy ahorita frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. No he visto ninguna alteración, quizá un poquito más de tránsito que la costumbre. Radio estaba al aire, la televisión no estaba al aire. Y yo empecé a transmitir desde mi... Yo tenía un instrumento que era muy raro en México entonces, que era un teléfono en el coche.
Entonces, unos minutos después del temblor, yo empecé a transmitir desde el Museo de Antropología de la Ciudad de México, pasando por enfrente del Museo de Antropología, y fui narrando que yo veía todo normal. Voy entrando ahora al sitio donde estuvo antes la Fuente de la Diana y veo ahora ya la Reforma hacia el Zócalo. Desde aquí, desde Chapultepec hacia el Zócalo, no veo nada anormal tampoco. El tránsito es fluido, los semáforos están funcionando en Paseo de la Reforma. No veo ningún efecto de temblor en todo el recorrido que he hecho hasta este momento. La parte del edificio del Seguro Social, la columna de la Independencia, que no había sufrido ningún daño. Y llegué al cruce de las dos arterias de tránsito más importantes de la Ciudad de México, que es el Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes. Estoy en el crucero de la avenida de Paseo de la Reforma y la avenida Insurgentes. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc. Se está elevando un helicóptero en este momento. Varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El edificio de la Reforma 185 está casi totalmente destruido, aunque no se derrumbó, todos los cristales están rotos, toda la gente está colocada. Se acabó totalmente un edificio que está sobre la plazuela de ferrocarriles, se derrumbó. He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algún optimismo. Avancé un poco más. El Cine Roble, uno de los más bellos y grandes de México, se había caído. No había paso por la avenida Insurgentes hacia el norte. Empezaron a escucharse las sirenas de las ambulancias, el ruido de los bomberos, y la gente decía: se cayó tal cosa, se cayó tal cosa, se cayó tal cosa. Y yo los iba recogiendo en mi crónica, todas esas voces. Hay otro edificio que sufrió un derrumbe casi completo. Supongo que en esos edificios había gente. Daremos la información con calma, sin ningún alarmismo, pero también sin ocultar los efectos que ha tenido este temblor. Mi madre se había ido a trabajar, a ella le tocó el terremoto yendo en el transporte público, tuvo que descender del vehículo y correr entre las calles por toda la gente gritando, llorando, hablaban de explosiones de tanques de gas y fugas de gas. Empezamos a ver escenas de la destrucción que era pavorosa. Yo tengo muy presente una escena en la que una de las torres de Pino Suárez era un conjunto de edificios de 30 pisos y una de esas torres cayó sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier, sobre un paso a desnivel, y cobró la forma del paso a desnivel al caer esa estructura de acero. Eso muestra pues la violencia con la que se sacudió la ciudad y con la que se fueron abajo varios edificios. La calle de la Fragua da el aspecto de un lugar donde hubiera habido una explosión enorme. A 5 metros de mí, un edificio que está amenazando caerse a mi derecha. En esta esquina yo vi un edificio completamente derrumbado, derruido. Al yo ver que estaba a 2 cuadras de donde vivía mi abuela, fue cuando decidí trasladarme a casa de mi abuela a ver cómo estaba y qué podía yo ayudar. Me dejaron en Insurgentes y hice el traslado de Insurgentes a Avenida Cuauhtémoc a pie. Me tocó ver muchas de las áreas derrumbadas, afectadas, gente ya llorando por su familia, oliendo a gas, pero ya se sentía una carga emocional muy pesada en esta zona. Veo unas niñas en el 4º piso que está semidestruido en el Hotel de Carlos. Diga usted. Soy el administrador del Hotel de Carlos. ¿Y qué pasa? Que hubo un derrumbe y hay personas que están atrapadas en el 5º piso y no los elementos necesarios para poder sacar a toda esa gente. Entonces necesitamos ayuda. ¿Cuál es tu nombre? Nadie exactamente sabe qué hacer en esta situación. Lo que sí sabíamos es que teníamos nosotros un hospital de 1.500 camas que requería de evacuarse.
pero que además teníamos el grave problema de tratar de sacar tanto a los médicos como a las enfermas y a los bebés que se habían quedado. Las grúas definitivamente eran insuficientes para mover todo el concreto. Pero no se puede hacer nada porque toda la ciudad está igual, no tenemos el suficiente equipo para trabajar toda la ciudad. Nos damos cuenta de que había muchachos que los podíamos oír, pero no los veíamos. No podíamos alcanzarles nada y no podíamos. La desesperación más grande es no poder mover un gran bloque de concreto y tratar de ayudarlos. Un aspecto verdadero es espeluznante. Estoy viendo ahora que hay un gran espíritu cívico, algunos voluntarios civiles se han colocado en los cruceros, diciéndonos despacio, despacio. La gente asombrada ha salido a sus casas, hay desconcierto. Yo vivo lejos del centro de la ciudad, al oriente. Donde yo vivo hay un pequeño cerro, nos subimos a la cima junto con otros jóvenes de ahí de la colonia y efectivamente hacia el centro de la ciudad se veían muchas nubes de polvo en todo lo que era el primer cuadro. Está prácticamente totalmente derrumbada, salen allá grandes columnas de humo negro y espeso. Ahora los jóvenes voluntarios están llamando a los doctores, deben haber encontrado algún herido entre los escombros, pero de aquí, señoras y señores, no quedó nada absolutamente de este edificio en pie. Llegué a un café que se llamaba La Superleche. Este café era muy popular, instalado en los bajos de un edificio de renta media, muy habitado, y la hora del temblor fue la hora en que el café estaba lleno de gente que desayunaba para ir a trabajar. ¿Y cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. No sé, yo... No le puedo decir nada al licenciado. El aspecto que vive la Ciudad de México en este momento es el aspecto de una ciudad traumatizada, de una ciudad que ha sufrido uno de los movimientos telúricos de consecuencias más dramáticas en la historia de esta ciudad. Trataré de llegar al conjunto Nonoalco-Tlatelolco, donde dicen que también algún edificio se derrumbó. Yo estaba viendo el edificio que se caía, me daba la impresión como que lo estaba viendo en cámara lenta, como que eso estuviera sucediendo muy despacio. Entonces yo me acuerdo que lo que hice fue correr a tocar, a ver si lo que yo tocaba era lo mismo que yo veía, porque yo sentía que mis ojos me estaban engañando. Empecé a escuchar los gritos de los sobrevivientes demandando auxilio y pues ya empezamos a hacer la labor de rescate de los sobrevivientes. Yo en lo personal estuve por muchas horas aquí en la zona. Cuando a eso de las 3:30, 4 de la tarde, llevamos un cuerpo al otro lado, había un radio de transistores y en la radio pues todas las noticias, todo lo que se decía era sobre lo que estaba pasando en la ciudad. Entonces ahí empecé a dar una idea de que no era Tlatelolco, era la ciudad entera la que estaba viviendo esta tragedia. La avenida San Juan de Letrán, y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. Zapatería o camisería que se llama El Escorial se derrumbó, creo, porque ya no se sabe qué era. Totalmente en la esquina de Puente de Alvarado. Este edificio se está quemando, hay helicópteros que vuelan a nuestro alrededor. Una señorita pasa llorando y gritando frente a nosotros. Acaban de sacar un niño de dos años, parece que está totalmente ileso. El niño de donde yo estoy es una ciudad envuelta en el humo de incendios. La multitud
también mayor el número de gente que sube sobre los escombros para tratar de rescatar a las personas cuyos lamentos se escuchan hasta el sitio donde yo estoy transmitiendo. Al otro día tuvimos una réplica grande del temblor, se provocó pánico, histeria, desmayos, gritos. Entonces el siguiente temblor sí fue, también ya teníamos pánico realmente, ¿no? Y fue muy duro sentirlo y ver que lo que habíamos movido un poco se volvió a caer y se volvió a derrumbar. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Queremos pedir ayuda que nos han solicitado los médicos y paramédicos que están dando auxilio aquí. Si usted tiene una sierra eléctrica, si usted tiene unas pinzas eléctricas o lámparas portátiles de luz potente, podría ayudar a salvar una vida. Estamos hablando de un tiempo en el que no nos habíamos preparado para el desastre. No existían los planes que ahora existen. No había una coordinación muy exacta, ¿no? Cada quien trataba de hacer lo que mejor entendiera o lo que mejor saliera. Los primeros días del temblor provocaron un gran descontrol en el gobierno de la ciudad, que prácticamente perdió el control de muchos aspectos de la vida de la ciudad. Hubo un momento, unas horas o días incluso, de un gran desconcierto, de falta de coordinación, que se hizo evidente. Los vecinos tuvieron que salir a la calle a dirigir el tránsito, a organizar la solidaridad, a sacar a los muertos y heridos de los escombros. Las primeras comunicaciones, las primeras redes de abasto, los primeros grupos de rescate fueron grupos espontáneos, organizados de la sociedad. Bueno, que realmente en los momentos difíciles es cuando en realidad se siente la nacionalidad. De todos lados han surgido manos, sobre todo como no tenemos equipo, maquinaria especializada en estos casos, pues con manos, pero con cientos de manos pudimos, y se está pudiendo hacer muchas cosas. Pero ante la tragedia, la población empezó a agruparse y yo creo que desde ahí empezó la solidaridad, sin esperar la ayuda del gobierno. Nosotros obtuvimos ayuda de todas partes, de dónde llegó quién sabe, de la persona que nos trajo luz con faros de carros y baterías de carro, de quien nos ofrecía su ayuda, sus manos, de quien nos llegaba con medicamentos, quien llegaba con comida, sin otra cosa. Yo soy médico del Sanatorio Lourdes. Yo soy trabajador del Departamento de Sistema Federal. Soy molinero. De la UNAM. Soy estudiante de cine. Contaduría. Somos una partida de voluntarios de la delegación Tláhuac. ¿Qué están haciendo aquí? Pues moviendo piedras. Nos informaron que estaba aquí un compañero de trabajo junto con su familia atrapado. Tratando de penetrar a los lugares en que se ven huecos. Hay que ayudarle a todos los que están aquí enterrados. Todos podemos necesitarlo, ¿no es cierto? La reacción popular de ayuda contrastó quizá con la ayuda del gobierno, porque
la ayuda de los particulares llegó antes y era como más visible. Tú ves una ambulancia y dices, pues lógico que esté una ambulancia, ves a los bomberos, lógico que estén los bomberos, pero es gente cargando los tanques de gas en medio del incendio causado por el derrumbe, y tú sabes que esos señores pueden volar en pedazos en cualquier momento y no tienen por qué. No estoy más que cumpliendo con un deber de ciudadano y con una obligación como cristiano, amando al prójimo y sintiendo lo que yo sentiría estando en sus condiciones de esas personas. Yo llego aquí con mi mamá cuando pasa una camioneta y empiezan a gritar que querían voluntarios para ir a Tlatelolco, muchos voluntarios para Tlatelolco, que es a donde decido ir. Yo no sabía qué cosas se requerían, pero venía con mucho ánimo para poder integrarme como voluntario en los trabajos de rescate o remoción de escombros. Espérenme, ahorita van a entrar junto con todos, ahorita estamos mandando grupos de 10 nada más. Y empezamos pues a trabajar en esta esquina, a rescatar los primeros sobrevivientes. Pues no teníamos nadie experiencia en estas cosas. La gente empezó a llegar, empezó a preguntar, ¿cómo ayudo? Y entonces empezamos a crear comisiones y miren, ustedes ayúdenos a conseguir cubetas, ustedes ayúdenos a conseguir guantes, ustedes ayúdenos a hacer la lista de los heridos, de los muertos, de la gente que anda buscando familiares. En este lugar nos tocó vivir experiencias muy fuertes, muy difíciles, desde la localización de los sobrevivientes, sus difíciles rescates, ya sin saber nosotros cómo actuar. Escuchábamos que la gente clamaba desde abajo, gritando que la sacáramos. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Desde el jueves. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta ahora? Rescatar muchos cadáveres y ayudar a sacar a las personas vivas. Por varios días los ciudadanos tuvieron el poder en sus manos. Organizaron la vida común, la vigilancia policíaca, ellos la realizaban, e incluso la comida para mucha gente. Todos los que estaban participando en las labores de rescate recibían alimentos precisamente de esa gente que se organizó para cocinar en grandes ollas, en cocinas improvisadas, y las autoridades no atinaban a poner en funcionamiento los servicios, la vigilancia de la ciudad y sobre todo los mecanismos de ayuda a las víctimas del sismo. Yo soy de los dañados, yo vivo en este edificio, lo que me ven puesto es lo que tengo, ¿sí? Entonces sencillamente, yo he estado 5 noches aquí, 5 días respectivamente, ¿sí? Tratando de ayudar a la población, sin sencillamente pues, el gobierno sin poder hacer nada, ¿no? El gobierno no tuvo en los primeros días una respuesta muy rápida, no entró en los primeros 2, 3 días y luego la primera intervención que trató de tener fue con la entrada del ejército. El presidente de la Madrid hizo un recorrido por algunas de las zonas de desastre con el ejército y esto provocó un gran rechazo. El pueblo ha dispuesto a ayudarles a todo el personal que quiera la ayuda, pero hay una pequeña valla que no nos dejan pasar. Están los soldados y no pasas, no puedes pasar, seas voluntario, sea lo que seas. Necesitamos gente que nos ayude. Y luego transmiten de que la verdad ya no se necesita ayuda. Vean aquí se necesita mucha gente que venga a ayudar. El poco que hemos conseguido ha sido por los voluntarios. Las primeras acciones del gobierno, curiosamente, fueron tratar de marginar a los ciudadanos de la vigilancia del tránsito, de las labores de rescate, impedirles el paso a los brigadistas a los lugares donde hacían más falta. Eso lo único que muestra es el desatino con el que procedieron las autoridades en aquel momento. Aquí en esta tienda de campaña que se instaló desde el jueves, se le ha dado alimentos calientitos, vacunas, todo se le ha dado, ¿sí? Ahora nos quieren quitar de aquí porque según algunas personas delegadas creen que no necesitamos estar aquí, pero no es cierto. Hay 8 edificios que nos rodean que están completamente derrumbados. Ha habido muchas familias que han venido a alimentarse con nosotros. Yo soy voluntario y he comprobado que en esta tienda de campaña dan mejor de comer que lo que trae el gobierno, porque allá nada más nos daban una torta y con muchos peros.
y aquí no se fijan. Y es como hemos podido pues, sostenernos un poco. Si alguien nos está manteniendo, son ellos, ¿verdad? Entonces nos quieren quitar, pues. Si un gobierno no atiende adecuadamente un desastre de esas magnitudes, es un gobierno que puede caer. Porque en la conciencia de la gente, en el estado de ánimo, ha perdido su papel, ha dejado de tener un sentido. Entonces teníamos en la ciudad una situación realmente de muchísima tensión, al grado tal que el día que me invita el presidente Miguel de la Madrid a participar en su gabinete, me dice, o usted le baja el nivel de conflicto a esto, o la gente va a entrar a la casa presidencial, aquí le llamamos Los Pinos, y va a tirar las puertas a patadas. Es importante que lo vean porque esta labor ha sido realizada por ayuda de todos los vecinos y voluntarios exclusivamente. Aquí somos todos un equipo de trabajo, hemos dado afecto a las personas, una sonrisa, hemos puesto a cantar a los niños, hemos cantado con ellos. Ayer nos decían que los albergados que se vayan solos y que barran y que terapeen. Están esperando a sus deudos, están esperando cadáveres, esperando ya recuperar sus restos y los están tratando ya como en campo de concentración y eso nosotros no estamos de acuerdo. Entregamos al gobierno y exigiríamos el afecto que siga para las personas. Están sufriendo mucho, de una manera estoica, porque estamos unidos, porque hemos dado eso básicamente, ¿sí? Esta plaza se llama Plaza de la Solidaridad y en el centro de la plaza tenemos un monumento para agradecer la solidaridad de los pueblos del mundo hacia el pueblo mexicano en 85. Estas manos enlazadas que simbolizan el esfuerzo de todos los que sumamos, mexicanos y extranjeros, nos dimos la mano para poder ayudar a las víctimas del terremoto. La respuesta de la gente fue ejemplar. Demostró que en las grandes ciudades no hay esa frialdad o distancia entre unos y otros. No hubo división económica, ni racial, ni cultural. Hubo una unanimidad en el esfuerzo por ayudar a los demás. Es una página de la que México se puede sentir orgulloso. El edificio Nuevo León estaba dividido en 3 módulos. Iba desde esos pequeños árboles hasta esa zona jardinada. Todo esto estaba ocupado por el edificio Nuevo León. Era un edificio de los que se llamaron tipos, de los cuales Tlatelolco contaba con otros 9. En total eran 10. Los 2 módulos que cayeron fue el norte y el central. Estaba habitado aproximadamente por 1.800 personas. Por esa razón, hubimos de lamentar la muerte de poco más de 1,000 de nuestros vecinos. Aquí quedaron familias enteras, pues era muy temprano. Si a las 7:19 era demasiado temprano, ya en ese día muchos ya ni salieron. Y los que salieron por regresar ya, ¿cuál? Si ya se había caído el edificio. Y entonces la verdad es que pues estuvo muy feo. Durante el sismo del 81 había sido afectado estructuralmente y fue necesario desocuparlo parcialmente para que lo reforzaran. Y sin embargo, a fines de 83 las autoridades obligaron a los vecinos a reocupar el edificio, que seguía teniendo una notoria inclinación. El FONAPO mandó a hacer un peritaje que decía
los módulos 2 y 3 del edificio Nuevo León se hallan en contacto entre sí a nivel de la Junta de Construcción y en caso de que ocurra un sismo con componente longitudinal importante, corren el riesgo de derrumbe. El FONAPO nos chantajeaba diciendo que lo repararían siempre y cuando nosotros aceptáramos su programa de privatización de Tlatelolco. Nosotros estábamos pues en esa lucha cuando vino el sismo el 19 de septiembre de 85. En el caso del Nuevo León, que fue el único edificio que se cayó en Tlatelolco, ahí hubo un nodo en el módulo norte. Al brincar ese módulo, arrastra al módulo central y se cae. Pues sí es cierto, fue un sismo muy fuerte, 8.1 grados en la escala Richter. Sí es cierto, duró mucho tiempo, más de 90 segundos. Pero si fuera un problema de diseño de los edificios, se hubieran caído otros edificios del mismo tipo, como el Tamaulipas que está aquí a un lado, o el Chihuahua que está un poco más allá. No era eso. Si fuera el suelo, pues esos otros edificios que están a unos pocos metros también hubieran sufrido estas consecuencias. Entonces, no, ahí había una historia muy particular que fue ignorada deliberadamente por las autoridades y que ocasionó la tragedia que vivimos. El temblor dejó al descubierto muchas cosas, entre otras, la corrupción de los que construyen obras públicas, la corrupción de los que se supone que deben aplicar la ley, de los que imparten justicia. Era tal el desorden y el conflicto que había, que se empezó a decir que iba a haber corrupción, que no había eficiencia, y la verdad es que sí. Aquí nos encontramos en la zona de los juzgados. En esta zona hubo el colapso de un edificio donde se hacían los interrogatorios por parte de la policía secreta en ese tiempo. Cuando el edificio se colapsa y queda totalmente destruido, de inmediato hay un cordón policíaco que impide el acceso a este lugar y obviamente las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros no recibieron la asistencia inmediata. Posteriormente, pues nos encontramos que la gran mayoría ya había fallecido. Debido a que quedaron en el abandono porque no se permitió el ingreso. Hay episodios pues muy ilustrativos de cómo se procedió en aquellos días. Un grupo de rescatistas que descubrió una buena cantidad de dinero y decidieron destruir los billetes para que nadie se apoderara de ellos. Yo creo que eso ilustra pues la desconfianza de la gente hacia la autoridad. Y aquí los mismos soldados encontraban cajas fuertes. Entonces decían los soldados, las van a recoger al campo número 1. Nunca llegaron al campo número 1. Ellos son los que, ellos las abrieron, ellos se adueñaron de todo, porque la gente que fue a reclamar allá, aquí no llegó nada. Aquí me encuentro frente a lo que eran las instalaciones de la fábrica Topeca de ropa. Era un edificio muy grande, de 8 pisos de altura. Se encontraron muchas personas atrapadas, no tenían salidas de emergencia, pasillos muy estrechos, rodeadas de mesas de trabajo, lo cual imposibilitó que salieran a tiempo. Cuando nosotros llegamos aquí, estamos hablando aproximadamente a los 20 días del terremoto, llevamos mucha tristeza porque varias de las personas que nosotros encontramos y que logramos rescatar hubieran sobrevivido de haber llegado un grupo en oportunidad a tiempo a rescatarlas. Aquí estoy frente al Hospital Juárez, donde hubo un colapso de una torre. Muchos bebés que se encontraban en la sala de maternidad quedaron atrapados bajo los escombros. A mis espaldas podemos ver un estacionamiento en parte de lo que es el Hospital General. Ese estacionamiento fue construido encima de lo que fue pediatría. Quedaron muchos niños enterrados y muchos médicos. Muchas de las construcciones que se cayeron durante el temblor son construcciones del sector público, hospitales, escuelas, donde murió gente. Lo que pasa es que teníamos un reglamento anterior que era mucho más laxo. No se esperaba un temblor de ese tamaño. A partir de ahí ya se hizo un reglamento más severo. Y siempre
puede haber discusión sobre si había o no responsabilidades. Yo lo que creo es que seguramente hubo mucha gente que no cumplió con el reglamento, pero era ya muy difícil de establecer. Era tal nivel de destrucción en la ciudad que meterse a saber si alguien puso o no puso los materiales, etcétera, hubiera sido simplemente perder el tiempo en esas condiciones. Pero sí me parece que el temblor sirvió para, uno, fortalecer el reglamento de construcción para que fuera mucho más riguroso de ahí en adelante, y dos, para establecer mecanismos de control más eficaces, o sea, de establecer ingenieros responsables de obras, o sea, darle mayor seriedad a todo esto. Ahora, la corrupción y esas cosas pues, no se pueden acabar por completo, pero sí se logró un mejoramiento en la regulación urbana. Los fenómenos naturales, como los terremotos, como los huracanes, como los tsunamis, son naturales. Las tragedias no. En las tragedias, por lo general, hay un fuerte componente humano. Si nosotros, recuperando la memoria de lo que ha pasado, logramos evitar que los siguientes fenómenos naturales vuelvan a dejar esas caudas de destrucción y de dolor tras de sí, quiere decir que estaremos aprendiendo la lección y que la muerte de todos nuestros vecinos, de todos nuestros amigos, no habrá sido en vano. Una noche, como unos 3 o 4 meses antes del terremoto, yo me encontraba sentado en esta esquina platicando con unos vecinos, cuando pasó el arquitecto Jesús, que vivía aquí en la entrada G del Yucatán. Y en ese momento yo le hice una pregunta que me pareció como fantástica, sin saber que un día iba a tener respuesta tal como él me la planteó. Le pregunté, oye Jesús, ¿y si el edificio Nuevo León, si llegara a caer, nos va a caer a nosotros aquí en el Yucatán? Entonces él me explicó, no, porque el edificio Nuevo León es un edificio alto y largo. Entonces, por ser un edificio largo, va a caer sobre un lado o sobre el otro, pero no va a voltearse para caer sobre el Yucatán. Y yo le dije, ay, bueno, entonces ya podemos estar tranquilos. Pero cuando yo a mi vecino, el arquitecto Jesús, le hice esa pregunta, se la hice como cuando alguien le preguntara a alguien que es piloto de aviación, por ejemplo, oye, ¿y si yo fuera a volar a Marte, en cuánto tiempo llego? O sea, algo hipotético que uno piensa que nunca va a pasar, ¿no? Yo me acuerdo que al día siguiente Jesús lo vi aquí, que andaba pues escarbando, buscando los restos de sus padres. Cruzamos las miradas y nos acordamos los dos de esa conversación. Ya no dijimos nada, nada más nos abrazamos, ¿no? Y bueno, pues seguimos ayudando en el rescate de los sobrevivientes. Francisco Bucio queda atrapado de la mano y él era cirujano de la mano y se atrapa de la mano derecha. Lo sacamos al 7º día. Cuando uno habla de 6, 7, 8 días enterrado, esperando salir, es muchísimo tiempo. Yo creo que el daño psicológico, el daño moral, el daño físico son inconmensurables. Y logramos sacarlo vivo, muy deshidratado, todo lo que ustedes quieren, pero vivo. Si hay algo impresionante es un silencio, nadie hable porque lo vamos a sacar en este momento. Y en ese silencio salió, todos querían aplaudir, todos nos quedamos quietos, callados. Finalmente le trasplantaron el pie a su mano y es un estupendo cirujano plástico actualmente, con su mano, con los dedos del pie.
Yo transmití desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en que la televisión volvió al aire. Por los camarógrafos que vinieron hacia donde yo estaba, yo ya sabía que mi oficina de Televisa se había caído. Totalmente. Cuando llegué ahí, tuve que hacer un esfuerzo para continuar. Porque yo sabía quiénes estaban bajo esos escombros. Yo les había dado el trabajo. Yo les había puesto el horario. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. No es posible reconocer esta esquina donde todos los días durante tantos años he venido. Cuando estábamos ya aquí en el Nuevo León haciendo el trabajo de rescate, encontramos, por ejemplo, un vecino que estaba prensado por una puerta. Claro, atrás de la puerta había mucho escombro. Rafael y yo estábamos tratando de mover la puerta, pero pues, se pasaba demasiado. Entonces Rafa me dice, yo tengo mi coche allá por el Tamaulipas, voy por mi gato. Y salió corriendo, y yo estaba platicando con el vecino, diciendo, bueno, animándolo, sea fuerte, ahorita vamos a mover esto, no se preocupe, va a salir. Y él diciéndome, no, yo me siento muy mal, yo siento que ya me voy. Y pues cuando Rafael llegó con el gato, el vecino había muerto estrechando mi mano. Cooperen ustedes también, 250 personas, si pueden venir, es primordial para todos los que están trabajando aquí y no se pueden imaginar con qué cariño y con qué entrega lo está haciendo todo el pueblo mexicano. Yo estaba en los escombros, cuando bajo, preguntaba que qué ocurría, porque desde arriba veíamos un grupo de gente moviéndose. Entonces nos informan que estaba el señor Plácido Domingo, que había arribado, porque en el inmueble habitaban sus 2 tíos y un primo. Lamentablemente ya habían fallecido. Él fue un gran motor aquí en las acciones de rescate, porque gracias a su presencia hubo mucha atención de los medios de difusión. Asimismo, se ejerció una mayor disposición de ayuda de empresas, de instituciones de gobierno. Entonces su presencia aquí favoreció mucho a que se recibiera esos apoyos y por lo tanto se agilizaran las situaciones de rescate. Una señora como unos 65 años que estaba atrapada y que me decía, ayúdeme a sacar a mis hijas que están aquí, como de unos 35, 40 años. Y las hijas diciendo, no, saque por favor a mi mamá, nosotros después. Y pues es bien difícil decidir, bueno, ¿a quién sacamos primero? Si la persona más grande o la más joven. Y bueno, nosotros optamos por ver a quién se podía sacar primero, quién era más fácil de sacar y hacer un lado las otras consideraciones, porque si nos metíamos a esas consideraciones, a lo mejor por estar cavilando nunca vamos a sacar a nadie, ¿no? Y yo vivía pues en el piso 10, ¿sí? 1024, 1024. Mi mujer diario se iba a las 7:10 ella a traer la leche. Entonces salió ella y ya pues todos los hijos se quedaron en casa. Perdí 7 hijos. Gloria Leticia, Miguel Ángel, Guadalupe Adriana, Mario Salomón, Jorge Daniel, Ricardo Ramón es el que no encontré, y Almacelia, la más pequeña. Todos se fueron. Todos se fueron mis chavos. Más nos quedamos yo y mi mujer, ¿no?
recuerdo, yo vivía aquí a unos metros, que cuando ya no podía, como a las 2 de la mañana, que ya mi cuerpo no daba para más, que traté de dormir, pues simplemente no podía, o sea, escuchaba las sirenas, escuchaba la maquinaria que estaba aquí trabajando, escuchaba los gritos, y le hablé a unos vecinos de la colonia que sigue para preguntarles si podía ir a dormir a su casa, porque pues aquí no podía, y pues me recibieron muy contentos, con una cena caliente que me supo maravillosa, y me asignaron una cama, y ya cuando pues llegué a la cama y pude acostarme, lo que no había hecho durante todo el día lo hice. En ese momento empecé a llorar, hasta que me quedé dormido, quién sabe en qué momento, ¿no? Quizá una de las partes que más pueden conmover del rescate dentro de la maternidad es obviamente la actitud de las madres. Inmediatamente madres que acababan de dar a luz, no importaba cómo, corrieron a los cuneros a rescatar a sus niños. El nene se sintió protegido con la madre, no tuvo miedo a la oscuridad puesto que estaba acostumbrado, se pegó al seno materno. Y ese cuidado de temperatura y todo le permitió en un momento dado sobrevivir, aun cuando la madre no sobreviviera. Estos niños hasta la fecha son niños que vienen con nosotros, que son hijos del Hospital General, y que una de ellas, Milagros, así se llama porque es un milagro, ¿no? Entonces, son niños que han crecido a nuestro lado y que año con año vienen. Y ahora ya son 20añeros, ya no son niños, pero los hemos visto crecer y en buenas condiciones. Fueron rescates realmente intensos que nos dejaron una enseñanza muy importante. El temblor es en septiembre, yo creo que estábamos, no recuerdo, enero, febrero, y el problema seguía en las calles. O sea, habían pasado por lo menos, no sé, 5 o 6 meses donde no había una propuesta de solución, y esto amenazaba y ponía en peligro incluso la realización del Campeonato Mundial de Fútbol, porque la gente amenazaba con tomar los estadios y con hacer una protesta de que las cosas no se estaban solucionando. A los 6 meses, cuando yo tomo posición como miembro del gabinete, no se había construido ninguna casa. Y no se había construido no tanto porque no hubiera capacidad de los ingenieros y las compañías constructoras o del propio gobierno, sino porque el conflicto social era tan grave que cuando llegaba una empresa constructora a un terreno era recibida a piedras o a balazos. Entonces llego yo y mi primer reto es ¿cómo le hago para establecer comunicación? Porque está rota totalmente la comunicación. Yo diría que en el 85 tembló la tierra, pero también temblaron las estructuras sociales y políticas de la nación, que fueron incapaces de dar una respuesta apropiada a lo que estábamos viviendo. Lo fundamental era que la gente no tenía dónde vivir, y la falta de respuesta generó un movimiento social de base, cuyos líderes no eran conocidos. Todos eran muchachos jóvenes que hasta ese momento pues dirigían una pequeña cooperativa, un pequeño proyecto de vivienda, que en ese momento la gente les confió porque el gobierno no estaba dando resultados. De pronto la gente de la ciudad descubre que puede organizarse y que la organización es la que la protege frente a una amenaza de este tipo, y luego es su organización la que les permite participar en la búsqueda de una solución de los problemas. Me senté 6 semanas
incluyendo sábados y domingos, 18 horas diarias, a escuchar los reclamos de la gente. O sea, yo quería medir bien la parte objetiva, la parte subjetiva, las razones del enojo. Y a los 6 meses, casi en mi cabeza, fui construyendo un plan para que en el momento que yo sacara el plan nadie me pudiera decir que no. Pero ese plan tenía que satisfacer lo que la gente quería. Si hay que reconocer alguna acción del gobierno de Miguel de la Madrid, es que gran parte de la ayuda internacional, sobre todo de la que se recibió en efectivo, en dinero, se destinó a un plan de construcción de viviendas. Se construyeron en poco más de un año 55,000 viviendas, lo que me parece que es un logro que hay que reconocerle a ese gobierno, que fue capaz de hacerlo. Pero políticamente ya las condiciones en el país habían cambiado. Se da un proceso maravilloso de solidaridad social, y entonces eso es lo que se vuelve lo bueno, lo aceptable, y quienes se ponen de ese lado pues son quienes van a crecer políticamente en los siguientes años. Además son gente que aprende a hacer política, que aprende a negociar. Todos los que yo tenía del otro lado de la mesa hoy son los líderes políticos de la ciudad. O sea, casi pasaron de la calle a las oficinas públicas. En un sistema tan rígido como el sistema político mexicano, donde todo lo que no era obligatorio estaba prohibido, decíamos medio en broma y medio en serio, pues es un gran logro para esa sociedad. El temblor sentó las bases de la desaparición del PRI en la Ciudad de México. A las elecciones siguientes, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas arrasó en la ciudad, ¿no? Había ganado la Ciudad de México 2-1, ¿no? En ese momento el perfil de la ciudad había cambiado y aparecía una sociedad más abierta, más democrática, en donde entendimos que tenemos que aceptar la diversidad, tenemos que respetar las opciones de los demás y tenemos que ser capaces de sentarnos a ponernos de acuerdo en la búsqueda de las soluciones del bien colectivo, ¿no? Fue un acontecimiento que de muchas maneras cambió la vida de México, cambió el ánimo de la gente, cambió la manera de construir casas y edificios en México, cambió la manera de prever acontecimientos catastróficos. Se estudiaron las ruinas de los edificios que el temblor destruyó en México para ver qué era lo que había sido más frágil dentro de los edificios. La enseñanza fue muy importante, muy importante. Aprendimos que teníamos que respetar, que teníamos que tener un programa de protección civil. Se iniciaron los simulacros y actualmente tenemos, creo que uno de los programas contra incendios, temblores, más importante y más bien llevado dentro del hospital, porque estamos en una ciudad que nunca va a dejar de temblar. Espero yo que nunca se repita un temblor de la magnitud de la del 85. Se ha avanzado mucho en el conocimiento ya de cada una de las zonas de la ciudad, de cómo están los suelos, de cuáles son los riesgos. Ha habido innovaciones tecnológicas como, por ejemplo, una alarma sísmica para tratar de prever un temblor con 60 segundos de anticipación. Es decir, sí ha habido un avance. Nunca es suficiente frente a catástrofes de esta magnitud. Yo creo que si hoy tuviéramos un temblor de 8 grados en la escala de Richter, no nos tomaría tan desprevenidos. Ya hay mucha conciencia y mucha cultura de protección civil, pero sin embargo considero que esto es un esfuerzo que siempre es continuo. Creo que ahora estamos mejor preparados para protegernos del temblor y mucho mejor preparados para acudir en ayuda de quienes lo sufren. Esperamos que no
haya necesidad de poner a prueba nada de eso. Es una cicatriz para siempre. Es triste porque no puede ser de otro modo hablar de la muerte de miles de gentes, pero al mismo tiempo, pues no nos quedamos en el luto, hicimos muchas cosas, transformamos nuestra ciudad y seguimos transformando nuestro país, creo que eso es lo que importa, ¿no? Y si sirve para otros y también para los mexicanos, para que no olvidemos esto, pues qué bueno, ¿no? Esa es la idea. La verdad es que estuvo difícil, mucho, muy difícil. Hasta después, vuelta a volver a comenzar, y eso ya. Pues de ahí, ¿cuál fue la sorpresa? Que vino una niña que nació la escuinklita y ahorita ya anda casi en 20 años. Alma Daniela se llama mi hija. Es la adoración de la casa ahorita. Se fueron 7, pero nos mandó una. Nosotros nos equivocamos, pero él no se equivoca. No, él no se equivoca. Ni modo, hay que seguir viviendo. Sí. El Estadio Azteca volvió a ser el centro del mundo aquella mañana del sábado 31 de mayo de 1986.